Ok, vamos con un segundo intento. Tuvimos un poquito de problemas con el audio, parece. Espero que estemos bien ahora. Una de las cosas que mencioné al principio, después de orar por este tiempo, es que si tenían algunas peticiones, nos dejaran saber sus peticiones, porque queremos tomar tiempo al final de ese servicio para orar por sus peticiones. Así que es tiempo de cantar. Hermano Rudy, aquí vamos otra vez. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz por mí murió. Grande amor es el Señor que no puedo comprender, que me amara a mí, siendo lo que soy, hizo posible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús, quien te quiere revelar a ti en la cruz. Cuán grande amor es el Señor que no puedo comprender, que me amara a mí, siendo lo que soy, hizo posible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por su amor. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz por mí murió. Tan grande amor es el Señor que no puedo comprender, que me amara a mí, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Permítanme leer la escritura en Nehemías capítulo 2, versículos 9 al 20. Si gustan escuchar, dice así la palabra. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Siempre cuidándome, dándome tanto que no puedo entender. Decidiste morir en la cruz para ofrecerme nueva vida. Yo quiero agradecerte por tan grande amor. Agradarte no es suficiente, ya mi amor creció. Déjame darte a ti algo que me cueste todo, desde mis grandes sueños hasta los más pequeños. Déjame darte a ti algo que es difícil de dar, como los deseos de mi corazón y la vida que quiero llevar. Darte a ti, Señor. Amén. Gracias, hermano Rudy, y gracias por acompañarnos.
Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes un miércoles más. A mí me gusta pensar en este tiempo como una pausa entre semana. Y espero que sea una pausa que ilumine nuestras mentes, una pausa que refresque nuestras almas y satisfaga nuestro ser. Gracias por la lectura, hermano Aquino. Ese es básicamente el trozo mayor de la Escritura para esta noche. La semana pasada estudiamos sobre el llamamiento de Nehemías y vimos las diferentes facetas y etapas de su llamamiento. La tarea realmente, el llamamiento era reconstruir las murallas de Jerusalén para que la vida, la normalidad fuese restablecida. Siempre que hay algo derrumbado en nuestras vidas, es difícil tener una vida normal. Y realmente la vida no iba a poder ser restablecida hasta que las murallas fuesen reconstruidas. Mientras las murallas estuviesen derribadas, Jerusalén estaba vulnerable. Era fácil para los asaltantes, para los invasores de Jerusalén que pudieran entrar, y era difícil para ellos establecerse en ese lugar. Entonces, como resultado, como era difícil establecerse, la gente se había movido fuera de la ciudad y la adoración en el templo no era posible. La moral del pueblo realmente estaba bien baja. Lo que diríamos nosotros estaba por el suelo. Con esto, este es un cuadro que quisiera que consideremos un poquito. Este cuadro, algunos estudiosos dicen que refleja la iglesia del oeste o del oeste moderno. Y por si no sabe cuál es el oeste moderno, eso incluye Europa, incluye Australia y incluye Estados Unidos. En Asia, en África y América Latina, el evangelio está avanzando, la iglesia está creciendo, pero en estos países europeos, en Australia y Estados Unidos, realmente hay ambivalencia en los teólogos, hay descuido en los líderes de la iglesia, en los clérigos en general, y la iglesia ha decaído grandemente. En Europa dicen algunos que las grandes catedrales que antes encerraban los adoradores, miles de adoradores, ahora piensan algunos como museos de lo que fue la iglesia cristiana. Y a mí me gusta pensar, o me imagino, como cascarones de lo que antes había vida por dentro. En estos tiempos han abandonado la creencia histórica del Creador. Han olvidado la idea de que Cristo salva a los pecadores por su gracia a través del sacrificio de Cristo, a través del nuevo nacimiento. Y el resultado es que que cuando la fidelidad o la fe en la palabra de Dios se pierde, entonces la vitalidad, la fuerza se marchita y luego se reduce. La iglesia sufre la iglesia somos nosotros, sufre cuando descuidamos la fidelidad bíblica y no creemos que lo que la palabra dice es realmente verdad. En general, en la iglesia en el oeste, y lo vemos en Estados Unidos, se ha marchitado y se ha reducido. La iglesia de Nazareno en Estados Unidos, su esfera de crecimiento, su área de crecimiento, ha sido entre los grupos minoritarios y especialmente entre nosotros los hispanos. La iglesia blanca, digamos, de habla inglés, realmente ha ido perdiendo y hay muchos edificios, muchas facilidades preciosas, con 10 personas, casi todos ancianos, vacías. Y las pueden mantener porque no deben y algunos les han donado herencias y así se mantienen. Pero la iglesia en Estados Unidos, fuera de las minorías, está experimentando desafíos en su vitalidad, en su espiritualidad, en su crecimiento. La iglesia ha dejado de funcionar como una fuerza en la comunidad. La fe la cual Dios hizo depositario o nos encargó
realmente es desconocida para las personas en las calles, y una vez que lo conocen tampoco le hacen caso. La iglesia parece como una ciudad en ruina. Así como estaba Jerusalén con las murallas derribadas, la iglesia pareciera como una ciudad en ruinas, dicen los estudiosos, como cuando ocurre una guerra, que lo que quedan son ruinas. Así estaba Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Así la encontró Nehemías. Y se requería una gran labor para poder reconstruir. Y yo creo que todavía es cierto. Si la iglesia del Señor ha de ser reconstruida, levantada, revitalizada, se requiere una gran labor todavía. En tal reconstrucción se requiere reconstruir la creencia bíblica, y esa debe ser la primera tarea. Reconstruir o restaurar la fe en la palabra de Dios, la convicción de que esta es la palabra inspirada de Dios. Así que el llamado de Nehemías era guiar la construcción literal de Jerusalén, y la historia nos mueve de su llamado a lo que él hizo para reconstruir. Su papel como pionero de Jerusalén, de la reconstrucción de Jerusalén, se ilustra muchas de las realidades de los líderes de hoy. Por ejemplo, como todo líder, Nehemías tenía primero celo por Dios y amor por las personas. Esas dos cosas son indispensables. Para que haya un avivamiento, una restauración en la iglesia, necesitamos celo por Dios y las cosas de Dios, y también amor por las personas. Lo que ha venido en mente últimamente con el asunto de reabrir los templos, debemos reabrirlo teniendo en mente lo que el Señor dice, que debemos de amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Celo por Dios y amor al prójimo. Esas dos cosas son indispensables para que haya una restauración en nuestras vidas, en la iglesia y también en el mundo, en la nación. Debe de haber disposición de retar a los que nos retan, porque, o como diría San Pedro, poder defender nuestra fe. Realmente son pocos, y cuando veo las noticias ahora y veo unos 3 o 4 pastores retando al gobierno por cerrar los templos, me pregunto, bueno, ¿estoy usando una excusa lo que acabo de decir, o realmente debo de unir mi voz a estas voces? Por eso le he pedido a ustedes que oremos por discernimiento, para no ser arrastrados por la influencia, por buena que parezca la influencia, pero tampoco ser indiferentes, aunque otros sean indiferentes. Poder discernir la voz de Dios, la voluntad de Dios para nosotros. Pero recuerde, el celo por Dios y el amor por las personas, y retar a los que nos retan, porque ahora mismo la iglesia, la fe cristiana en Estados Unidos está siendo retada, y se está haciendo burla de los creyentes, y a veces acusándonos de ser causantes de ciertas anormalidades sociales en nuestro país. Y también resistir la oposición de los que se le oponían. Nehemías tuvo que resistir la oposición. Y cualquier creyente firme en el Señor va a tener oposición. Cualquier líder que quiera hacer algo para Dios va a tener oposición. Y si no resistimos la oposición, y la oposición a veces viene de afuera, y es fácil distinguir que esa es una posición que debemos de resistir. Lo difícil es cuando la decisión es interna y no sabemos si la decisión es con buenas intenciones, dirigida por Dios o no. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Ahora, la palabra trabajo es una palabra que se repite vez tras vez, tras vez, tras vez en el libro de Nehemías. Los gobernadores de Nehemías no supieron a dónde fui, ni a los que estaban trabajando en la obra. Y después de eso habla del trabajo por todas partes. A simple vista, la palabra trabajo nada más quiere decir, pues hay que poner acción. Pero hay 3 cosas que quiero que consideremos acerca del trabajo. La primera cosa es que debe ser claro que cuando la Biblia habla de trabajo, tiene en mente mucho más que dinero o ganancia, o lo que le llamamos nosotros el trabajo, el empleo.
En la Biblia, el trabajo significa cualquier esfuerzo que tenga como objetivo producir un nuevo estado de cosas. Entonces no solamente es entrar en acción, es producir un nuevo estado de cosas. Y cuando Nehemías estaba trabajando, estaba produciendo un nuevo estado de la situación que estaba viviendo el pueblo. El uso de nuestra creatividad, que es parte de la imagen de Dios en nosotros, que necesita ser aprovechada y expresada de todas maneras. En el sentido bíblico, siempre es orientado a una meta, una acción con un fin a la vista. No es hacer por hacer. El apóstol Pablo decía: yo no corro como quien no tiene meta. Yo no tiro golpe al aire. Lo que hago tiene propósito. La segunda cosa sobre el trabajo es que la Biblia imagina la vida como un ritmo entre trabajo y descanso. Y esto es importante. No distingue entre trabajo secular y espiritual, como si pertenecieran a dos compartimentos diferentes en nuestra vida. Es decir, cuando usted va a su trabajo, en la construcción, en la oficina, donde sea, algunas veces decimos: ese es mi trabajo secular. Desde el punto de vista bíblico, no hay trabajo secular. Todo lo que hacemos, dice la palabra, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, de palabra o de acción, lo debemos de hacer para la gloria de Dios. La idea de que el pastor a veces tiene un trabajo secular y es pastor en la iglesia, estamos haciendo la distinción entre dos trabajos. La Biblia no hace distinción de secular y espiritual. Todo lo que hacemos debe de ser hecho para la gloria de Dios. En la iglesia, en la oficina, en el lugar de construcción, en la bodega, en todas partes. Y la tercera cosa es que Dios nos creó a todos para trabajar. No nos creó para que la pasáramos ahí en una hamaca. Aún en el Edén, Dios le dijo al hombre que era su responsabilidad cuidar y labrar el huerto del Edén. No solamente eso, Dios nos creó para el trabajo aquí y nos creó para el trabajo en la eternidad. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2, 3 y 5: y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán y reinarán por los siglos de los siglos. Si usted piensa que cuando lleguemos al cielo va a ser nuestro tiempo de descanso, ahí es donde le vamos a servir a Dios perfectamente. Ahí nuestro servicio va a ser perfecto y vamos a reinar con Él. Y reinar implica trabajo, implica acción. Así que estaremos co-reinando con el Señor. ¿Qué les parece? Bueno, a esto le añadimos trabajo y oración. Nehemías era alguien que trabajaba fuerte y motivaba con palabras y también con su ejemplo a las personas. Ya hemos visto que Nehemías era también un hombre de oración. La oración real, es decir, que se centra en santificar el nombre de Dios y hacer su voluntad, tiene otros efectos. Por ejemplo, purifica el corazón. La oración, cuando la hacemos como debe de hacerse, como nos enseñó el Señor Jesús, eso purifica el corazón. Esa oración purifica nuestras actitudes y nuestros motivos. Es decir, no hacemos las cosas buenas porque nos conviene. Eso es hacer lo bueno con motivos equivocados. Es decir, a veces oramos porque queremos que Dios nos bendiga. A veces servimos para que Dios nos recompense. Eso es hacer lo correcto por motivos que no son puros. Pero cuando oramos de veras, también purifica nuestras actitudes y purifica nuestros motivos. También desbarata, derrite el egocentrismo, la autosuficiencia, que como criaturas es parte nuestra. Al contrario, nos programa para trabajar humildemente honrando a Dios. Da el sentir de temor de Dios y la dependencia de Dios. Yo siempre pienso que la oración es la expresión mayor de
dependencia en Dios, de fe en Dios y también el reconocimiento de nuestra insuficiencia. Necesitamos desesperadamente la intervención de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Él actúe en nuestras vidas. Entonces, recordemos que a los ojos de Dios, la motivación es un elemento integral de la acción. ¿Por qué hago lo que hago? Hacemos tantas cosas, hermanos, con miras a nuestro beneficio personal, aún como cristianos. Leemos la Biblia porque queremos decirle al Señor, Señor, yo leo tu palabra. Damos porque queremos que Dios siempre nos dé. Esas no son razones ni para leer la palabra, ni para dar, ni para adorar a Dios. Debemos de adorar a Dios, dar a Dios, leer la palabra de Dios y hacer todo lo que hacemos, porque Él es Dios. Entonces, nuestros motivos y nuestras acciones le importan a Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El Señor no ve solamente nuestro comportamiento exterior, Él también ve el corazón. ¿Recuerda lo que le dijo a Samuel? Samuel, recuerda, le dice que los hombres ven afuera, ven lo externo, pero Dios ve el corazón. No nos olvidemos de eso. Desde el punto de vista de Dios, cualquier motivación que exalta al individuo hace que el trabajo sea, alguien diría, hace que el trabajo se pudra en sí mismo. Porque cuando servimos a Dios, debemos de hacerlo con los motivos puros. Nehemías no estaba buscando fama, Nehemías no estaba buscando reconocimiento, Nehemías había sido llamado a reconstruir los muros de Jerusalén y era todo lo que le importaba, y a él le importaba simple y sencillamente que Dios fuera glorificado y que su pueblo estuviera seguro. Motivos puros. Las reglas de acción de Nehemías parecen que eran muy sencillas. Orar, siempre oraba. Luego actuar y luego orar otra vez. Un sándwich. Orar, actuar, orar. ¿Te acuerdas de Jonás? Jonás actuó primero y cuando estaba en la mera barriga del gran pez, ahí se puso a orar. Primero actuó y después oró. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Pero Nehemías oraba, actuaba y luego oraba otra vez. Primero oró por el bienestar de Jerusalén. Esta era la base sobre la cual todo el proyecto fue fundado. Y ya hemos leído varias veces Nehemías capítulo 1 del 5 al 11. Lo leímos la semana pasada y si usted no lo ha leído, le invito a que lo lea. Primero oró por el bienestar de Jerusalén. Esa era la base para el proyecto, la oración, orando por la condición del pueblo. 2, él oró pidiendo ayuda cuando el rey le preguntó qué le sucedía. Y creo que lo tenemos ahí en 2, 4 y 6. Dice, ¿qué quieres que haga? Replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, orando. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará el viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. Y cuando le propuse el plazo, el rey aceptó enviarme. La primera cosa era orar encomendándose a Dios. Orar encomendándose a Dios. La segunda, la oración fue su recurso cuando fue atacado, cuando fue ridiculizado durante la primera etapa de la construcción. Ahora, si alguien me ridicula, me pone en ridículo, la primera cosa que quiero hacer es defenderme. ¿Ustedes no? Olvídese de orar. Si alguien me ridiculiza, lo que yo quiero es mostrarle que esa persona no tiene razón para hacerlo, que esa persona es aquí, que esa persona es allá. Quiero defenderme porque quiero de alguna manera justificarme y lucir bien. Nehemías no. Nehemías decidió que lo mejor ante esa situación era orar. Entonces, ¿qué dice que hizo? 4, 4 y 5 de Nehemías. Por eso oramos. Le puso las quejas a Dios. Le dijo, escucha, Dios nuestro.
¿Cómo se burlan de nosotros? Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégale a sus enemigos que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. ¿Recuerdan que les dije que algunos pensaban que Nehemías era un poquito grosero? Aquí está una de esas ocasiones. Pero Nehemías le pone las quejas a Dios. Él no se hace, nosotros decimos remanga las mangas de la camisa y le dice salte al patio y vamos a arreglar esto a ver si es cierto, ¿no? Nehemías les puso las quejas a Dios. Qué diferente sería su hogar y mi hogar y la iglesia si en vez de tomar acción le pusiéramos las quejas a Dios. Escucha cómo se burlan de nosotros. Mira, Señor, lo que me está diciendo. Mira, Señor, cómo me está tratando, en vez de tratar de yo resolver la situación. 4. Cuando se dio cuenta de la trama de atacar la ciudad y derribar la pared, una vez más, dice, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Orar, orar, orar y orar. Lo primero. En quinto lugar, orar antes de tomar una decisión es importante. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban, pero Nehemías oró. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cada dificultad, cada lucha, cada plan, lo inició Nehemías orando a Dios. Creo que es una buena lección para nosotros, ¿no creen? Aprender a depender de Dios, reconocer nuestra pequeñez, reconocer que Dios es suficiente, reconocer que Dios tiene poder para ayudarnos y controlar las fuerzas que nosotros no podemos controlar. Habiendo orado a través de todo el proyecto, Nehemías tenía entonces la razón de decir, en 6:16, cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. No tenía la menor duda, porque las naciones vecinas, los enemigos, habían tratado por todos los medios psicológicos y físicos de impedir que el proyecto se llevara a cabo, pero Dios, como ellos oraron y oraron, ellos no recibieron crédito alguno, sino al contrario, lo hicieron con la ayuda de nuestro Dios. Recuerden que la semana pasada dijimos que el proyecto de Nehemías era imposible, nada más con pensar que tendría permiso del rey para ir a trabajar y luego el proyecto. Y luego el estado de ánimo de las personas. Las personas estaban con la moral por el piso, las personas estaban desanimadas, las personas estaban todas regadas por todas partes. Pero Nehemías creyó que Dios era grande y que podía ayudarle. Ojalá que nosotros tengamos esa misma actitud cuando enfrentemos las pruebas, las luchas, los desafíos de nuestra vida. Recordar que tenemos a un Dios que es poderoso. Recordar que no importa cuán grande sea el proyecto, si Él nos llama a hacerlo, Dios nos va a dar la fuerza y la protección y los recursos para que lo logremos. Lo hizo con Nehemías y lo va a hacer con nosotros también. Bueno, lo lograron. Y ustedes, después vamos a ver que lo hicieron como en 56 días. En menos de 2 meses terminaron el proyecto. Ahora, hay algo que es importante en todo esto, es que Nehemías usó su liderazgo, pero también su asociación. Se unió, se asoció con otros para trabajar. El trabajo particular que Dios llamó a Nehemías fue con reconstruir los muros destruidos de Jerusalén. Era un enorme trabajo. El perímetro de la muralla era 1 milla y la nueva pared, escuche bien, tenía que medir entre 4 y 5 pies de ancho y tal vez entre 15 y 20 pies de alto. Esa era una obra, como diríamos por aquí, masiva, grande. La reconstrucción sería una operación grande,
La única manera de lograrlo era, ¿sabe cómo, verdad? Si había una cooperación a gran escala. Que todo mundo se involucrara. Y todavía eso sigue siendo real. La iglesia, la obra que tenemos que lograr como iglesia es masiva. Y no hay pastor, por intelectual y talentoso que sea, lo que lo puede hacer. Se requiere la involucración del pueblo, como en el caso de Nehemías. ¿Cómo lo logró? Como decíamos, el principio de asociación. Nehemías motivó a los de Jerusalén a despertar de su apatía y de su impotencia. Porque a veces ese es el problema, somos indiferentes, somos apáticos, pero luego siempre pensamos que no podemos, que no tenemos, que no podemos, que es muy grande. Todas las excusas para no hacerlo, Nehemías los enfrentó. Pero ¿sabe qué? Esa misma gente apática y esa misma gente que se sentía impotente, se comprometieron a trabajar con él, con todas sus fuerzas, en un nuevo proyecto. Como decía un hermano pastor de ese tiempo, óiganlo bien, oigámoslo bien. La segunda cosa es que planeó, movilizó, organizó, supervisó y animó. Nehemías era un líder natural. Estos principios fortalecen o galvanizan la historia de los grandes líderes en todos tiempos de la historia. El problema es que el pueblo estaba como en coma. Y podemos decir que realmente había desidia, había apatía apatía total en cuanto se refería al servicio de Dios que enfrentó Nehemías cuando llegó a Jerusalén. Indiferencia. Había no solamente eso, pero había conformismo. Habían aceptado su situación como la norma. Esto es nuestra realidad y vamos a aceptarla. A muchos de nosotros aceptamos nuestras situaciones y decimos, esta es la suerte que me tocó. Alguien dijo, el mejor futuro que usted y yo podemos tener es el futuro que nosotros planeamos. Así que yo no sé cuál es la situación suya hoy, pero yo solo quiero decirle que la situación que Nehemías encontró fue una situación de lamentarse, una situación donde no había vitalidad, no había inercia, había apatía. Pero Nehemías creyó que Dios era capaz de hacer algo grande con esas personas. El espíritu de los que habían quedado estaba tratando de improvisar algo, pero realmente para ellos era casi imposible pensar que su vida podía cambiar. Y yo quiero decirle que en esta hora Dios puede cambiar las cosas todavía. Si usted y yo nos atrevemos a confiar en Él. Rapidito, hay algunas etapas en el proceso de reconstrucción que hizo Nehemías. El primero fue la definición del plan. Como debe ser cualquier estrategia para lograr cualquier cosa. Lo primero es tener claro en mente exactamente qué es lo que tenían que hacer. La tarea de Nehemías era hacer los muros, levantar los muros. Entonces, solamente cuando el trabajo está definido, entonces es que podemos trabajar realísticamente y buscar los medios para llegar a ese fin. El segundo paso fue motivación. Animó a la acción. Una vez que calculó el costo y de haberse preparado para responder a las preguntas que podían haberle hecho, en 2:17 dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruina y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos las murallas de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Mis hermanos, la iglesia necesita hoy más que nunca animarse y buscar el rostro del Señor para que nadie nos trate como una comunidad sin fuerza, una comunidad débil. La iglesia es el cuerpo, debe ser la comunidad más fuerte, porque el apóstol Pablo dice que debemos ser fortalecidos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Yo no sé si podemos procesar todo eso, pero la iglesia debe ser un cuerpo, una comunidad poderosa. Luego,
la motivación. Y luego más adelante en el 2:18 le dice, entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y le dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Creo que la versión internacional dice, y pusieron las palabras, acción a las palabras, algo así. Después de verse totalmente inertes, después de verse totalmente incapaces, ahora tienen ánimo. Levantémonos y edifiquemos. Iglesia, no nos descuidemos. Estamos separados, hemos estado separados por casi 3 meses. Apenas nos hemos visto con algunos de ustedes. Pero ahí estamos, somos la iglesia del Señor. Así que ánimo, edifiquemos todavía, compartamos los estudios, compartamos los mensajes, compartamos los devocionales, compartamos. Es la manera más fácil de testificar a otros. Simple y sencillamente, comparta. Si ellos lo abren, bueno, gracias a Dios. Si no lo abren, usted hizo su parte. Pero animémonos. Y el tercer paso fue la organización. Ahora, cuando hablamos de esto, pensemos un poquito en la renovación de la iglesia. Y algunos ven la renovación de la iglesia en 3 maneras. Algunos primero dicen, la iglesia se va a renovar y se va a avivar a través de la predicación. Otros dicen, la iglesia se va a animar y se va a revivar a través del bautismo con el Espíritu Santo y la manifestación de sus dones. Y otros dicen, va a ser a través de la organización. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? Confiar en cualquier forma de organización o cualquier don espiritual o en el ministerio de una persona dotada o el carisma de una persona dotada para traer vida a la iglesia es quebrantar el espíritu. Cuando nuestra esperanza descansa en estos factores, en vez de Dios, la oración disminuye, el orgullo crece y la bendición de Dios se detiene. Número 2, es la idea antigua de que el ministerio espiritual es la tarea del clero y de unos cuantos líderes especiales, selectos. Eso no es lo que la Biblia dice, no es lo que pasó con Nehemías. En Nehemías el pueblo entero, cada quien construyó su parte. Y mis amados hermanos, la idea del sacerdocio universal de los creyentes sigue siendo realidad. Y por último, el proyecto de Nehemías, el carisma de un líder y la disposición de la comunidad. El secreto es eso, el líder, la comunidad unida y las habilidades básicas de organizar y de guiar a la iglesia. Necesitamos las 3 cosas para poder, de alguna manera, lograr que las murallas, los muros caídos de la iglesia, las ruinas que a veces hay, sean restauradas. Dios quiere avivamiento, pero la iglesia, el carisma del líder, la disposición del pueblo de servir, los dones del ministerio que se encuentra y su refinamiento y la buena organización para hacer el mejor uso de ellos, deben combinarse para que haya un avivamiento. En los términos de Nehemías, para que haya una restauración, para que haya edificación nueva y haya nueva vida, haya seguridad y haya esperanza y haya gozo. Dios les bendiga. Vamos a continuar la próxima semana con Nehemías. Dios les bendiga. Hermano Aquino ahora va a guiarnos en las oraciones. Bendiciones. Tenemos muy pocas peticiones que llegaron, pero algunas de las conocemos y vamos a estar orando por algunas de ellas y dándoles a conocer algunas que son realmente nuevas. La hermana Ilescas pide por ella, ¿verdad? Por su hermano y por todos los que manejan. La hermana Ríos puso que su mamá se cayó, se fracturó la cadera. Vamos a estar orando por esas peticiones y por otras más. Inclinen sus rostros ahí donde están. Vamos a orar. Dios bendito, en esta hora queremos darte gracias y queremos unirnos a hermanos nuestros que también están agradecidos porque hasta aquí, Señor, tú has bendecido sus vidas. Has estado con ellos en los tiempos de enfermedad y me uno a la gratitud de la hermana Esther que menciona a su hermana, que sus resultados salieron negativos. Te damos gracias por eso. Te damos gracias por aquellos que han ido superando la enfermedad y que
cuando el pueblo ha estado orando, cuando la familia de la fe ha estado orando, tú has estado obrando en favor de estas personas, Señor. Quiero poner en tus manos la petición de nuestra hermana Ilesca, Señor, que continuamente pide por su hermano y pide por aquellos que manejan, que andan en las carreteras, especialmente aquellos que manejan por grandes distancias, Señor, que sean protegidos por ti. Te damos gracias por ellos, por la diferencia que hacen en la vida de la sociedad, Señor, por su trabajo que realizan, pero sabemos los riesgos que hay, Señor, cada vez que ellos entran a las carreteras y viajan grandes distancias. Pedimos, Señor, tu protección para ellos. Quiero pedirte por mi cuñado Wilber, Señor, que ha contraído este virus. Te pido que lo guardes y proveas para él lo necesario para que su recuperación sea rápida, Señor, y pueda reintegrarse a sus actividades. Señor, te pido por mi familia también que los proteja, Señor, mientras están cuidando de él. Te pido por la petición de nuestra hermana Ríos, Señor, por su mamá. Sabemos que su edad es avanzada y necesita mucho cuidado. Señor, pon tu mano y ya varios de nuestros hermanos se han estado uniendo en esta oración desde antes. Mientras la hermana ponía la petición, la familia de la fe ya estaba lista para apoyar a nuestra hermana Ríos. Y sabemos que tú estás ahí, Señor, para poner tu mano de sanidad, para poner tu protección y rodearla de los recursos necesarios, Señor, para que ella sea cuidada y que pueda restaurarse pronto, Padre. Te pido que seas con cada uno de nosotros, especialmente nuestros hermanos y hermanas que ya están saliendo a trabajar, que están poniendo en riesgo la salud de ellos y la de sus familias, Señor, cada vez que regresan a casa. Te pido que les guardes, les permita ser prudentes mientras están con la gente y que tú, al mismo tiempo, Señor, pedimos que tu protección sea sobre ellos, Señor, los guardes y que podamos salir pronto de esta situación en la que estamos y todos seamos guardados, Señor. Hemos estado orando por algunas personas, por nuestro hermano Pepe, por Nemías, por Ceci, por Claudia, por Susi, algunos de ellos, Señor, que conocemos sus enfermedades, Señor, a cada uno de ellos que han venido a nuestra mente, Señor, pedimos que tu mano de sanidad sea puesta sobre sus cuerpos y que la obra, Señor, que tú puedes hacer, lo hagas en favor de nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor. De seguro hay más peticiones que de pronto no vienen a nuestra mente, pero hemos en algún momento orado por ellas, Señor. Algunas que necesitan una oración constante, las volvemos a repetir, Señor, en nuestra mente, y quizá nuestros hermanos ahí en sus hogares están recordando alguna de estas peticiones. Pedimos, Señor, que escuches nuestra oración, inclines su oído, Señor, y que tu favor sea sobre cada uno de estas personas que están orando y por quienes hemos estado orando. Padre bendito, gracias te damos por tu amor, por tu gracia. Gracias te damos porque escuchas nuestras oraciones en todo tiempo y nos permite, Señor, a través de tu palabra, aprender y vivir mejor para ti. Te pido que despidas a este servicio que hemos tenido en esta tarde, ese tiempo de estudio, ese tiempo de alabanza, y que prospere, Señor, la obra de tus manos en medio de nosotros, Señor. Cada esfuerzo que hacemos, que llegue al corazón de nuestros hermanos, hasta sus hogares, y que puedan ser bendecidos por ti, Señor, a través de esto. Nos despedimos de este tiempo de transmisión, pero continuamos, Señor, gozándonos de tu presencia y gozando de saber que somos parte de un pueblo especial, un pueblo escogido por ti. Te pido que nos permita reencontrarnos pronto y que el día que nos encontremos físicamente podamos glorificar tu nombre por lo bueno que eres y por todo lo que habrás hecho hasta ese tiempo, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Que pasen buenas noches.